Bien, vamos a tomar la Biblia en nuestras manos y vamos a leer la palabra del Señor, Hebreos 12:14. Es una porción pues muy conocida de nosotros, Hebreos 12:14. Vamos a meditar en la bendita y santa palabra del Señor. Cuando ya lo tenga, lo manifestamos con un gloria a Dios, para que todos unidos podamos leer la bendita y santa palabra del Señor. Hebreos 12:14. Si ya lo tiene, ¿puede dar gloria al Señor? Muy bien, amados hermanos, pues vamos a leer la palabra del Señor, y dice la Escritura de la siguiente manera, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una vez más dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oramos. Padre bendito, en esta preciosa hora, Señor amado, nos acercamos ante ti dándote muchas gracias por la bendición y la dicha que tú nos das de poder estar aquí en tu casa, en tu santo templo. Muchas gracias. Es una bendición que tú nos concedes. Nuestros corazones se llenan de gozo, de alegría por la bendición que nos das de poder estar el primer día de la semana aquí en tu casa. Y ahora vamos a escuchar tu voz. Habla nuestras vidas. Permite que, Señor amado, nuestro entendimiento sea alumbrado por tu Espíritu Santo glorioso. Permite, Señor amado, que todos nuestros sentidos estén dispuestos para escuchar tu gloriosa voz, lo que tú tienes, Señor amado, preparado para nosotros. Sigue transformando nuestras vidas por el poder glorioso de tu palabra. Sigue limpiándonos, Señor amado, por el poder glorioso de tu palabra. Sigue obrando en nuestros corazones. Sigue salvando, Señor, y fortalece, Señor amado, a tu iglesia. Corrobora a tu iglesia, Señor. Anima a tu iglesia, Señor amado, y dale todo lo que tú sabes tu iglesia necesita, Señor. Mi vida está en tus manos. Que tu gracia sea en mi vida y pueda, Señor, con tu ayuda, hablar tu palabra, Señor, a tu pueblo. Ilumíname, Señor, y la palabra, Señor amado, que tú me has dado pueda comunicarla, Señor, con fidelidad, sabiendo, Señor amado, que tú estás con nosotros. Te doy muchas gracias. Sigue trayendo a los que aún no han llegado. Tráelos aquí a tu casa. Visita a los enfermos, Señor. Fortalécelos. Te ruego por mi hermano Obed, tu siervo. Sigue fortaleciendo, Señor amado, su cuerpo. Señor eterno, fortalécelo, Señor amado. Padre mío, está en tus manos, así como él, todos y cada uno de los necesitados. Sabiendo que haces más, te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Gracias a Dios que nos da su palabra, y la palabra del Señor, amados hermanos, siempre ha sido una bendición. Por eso el salmista decía: deseables son más que el oro y más que mucho oro, más que mucho, así dice, más que mucho oro afinado, dulce más que la miel, que la que destila del panal. Y por eso le pedimos al Señor que sea Él el que obre en nuestros corazones, para que nosotros podamos anhelar su palabra, podamos comer su palabra y llenarnos nosotros de su palabra, sabiendo que el valor que tiene la palabra del Señor es demasiado, demasiado elevado. Ahora nosotros tenemos, amados hermanos, nuestro expositor doctrinal Pentecostés, y estamos en la lección 868, gracias a Dios. Lección 800, ¿qué?
Así es. Entonces, tenemos nosotros esto, un tema general. Y el tema general lo decimos unido. ¿Cómo dice? La doctrina de los apóstoles. Una vez más, ¿cómo dice? La doctrina de los apóstoles. Hermanos, esto es importantísimo. Doctrina, 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 doctrina. La doctrina, porque son los cimientos. Por eso les recuerdo una vez más lo que ustedes ya saben, lo que dice la Escritura. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Cuando nosotros amamos la doctrina, eso fortalece a la iglesia, afirma a la iglesia, la hace fuerte, el entendimiento de las doctrinas bíblicas. Tenemos nosotros también el tema del mes. El tema del mes, lo que estamos nosotros considerando. ¿Cómo dice el tema del mes? Algunas exhortaciones para los cristianos. Así. Algunas exhortaciones para los cristianos. Y esta es una verdad. Fíjense cómo ya vamos partiendo de esto, porque lo va presentando el escritor de la epístola a los Hebreos después de que termina de presentarnos y hablarnos acerca de la disciplina, y que la disciplina es una bendición que Dios ocupa para que cada creyente pueda participar de la santidad de Dios. Una bendición. Y entonces comienza a dar exhortaciones, y vimos nosotros que da una exhortación: sean fuertes, que fue lo primero que nosotros vimos, que ya dice: por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas ¿qué? Paralizadas. Dice, no estén así, hay que seguir adelante. Está hablando a los cristianos desanimados y los está animando ¿a qué? A seguir luchando. Vamos a seguir adelante. ¿Está usted cansado? ¿Está usted luchando? ¿Tiene pruebas, aflicciones? ¿Está siendo disciplinado? No se preocupe. Dios está ocupando tanto la aflicción como la disciplina para que cada creyente podamos ser participantes de su santidad. Entonces, esto es importantísimo. Y dice, sean fuertes. Inmediatamente después vimos nosotros, amados hermanos, dice, manténganse en el camino. Y ya vimos nosotros en el versículo 13, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea ¿qué? Antes sea sanado. Oiga, póngase firme, porque cada uno de nosotros tenemos que ser ejemplo a otros, al débil, al que ya no puede, al que ya no tiene fuerza, y se corrija y siga adelante buscando a Dios de una manera ¿qué? De una manera correcta. De una manera correcta. Entonces ya nos dice y nos habla, manténganse en el camino. Exhortaciones ¿a quién? Para los cristianos. Para los cristianos. Ahora, esto tiene una doble directriz, porque en toda congregación hay nacidos de nuevo y hay ¿qué? Y hay no nacidos de nuevo. Y ahorita ya viene la siguiente exhortación, lo que nosotros acabamos de leer: seguid la paz con todos y ¿qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y entonces ya la próxima enseñanza nosotros vamos a ver cómo toma otra directriz, tanto para el que ha nacido de nuevo como para el que no. Porque las exhortaciones para el que no, la disciplina y la aflicción los lleva a la amargura. ¿Se acuerda cuando en la epístola de Santiago está hablando a los cristianos y se está probando la fe genuina, la fe viva, y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis ¿en qué? En diversas pruebas. Y no estamos hablando de que la prueba nos hace reír y nos produce gozo, si no nos gozamos por el dolor o la aflicción que esto produce, sino que lo hemos visto ya muchas veces, nosotros nos alegramos por el resultado que ésta produce. Pero hay dos directrices. En algunos va a producir gozo y van a ver van a comprender la manera en que Dios obra a través de la aflicción y la disciplina, pero en otros va a producir ¿qué cosa? Amargura.
Esa es la realidad. En otros va a producir amargura y van a desechar el evangelio. Entonces, de alguna manera, amados hermanos, Dios siempre obra en su iglesia para purificarla también, porque el que hace limpieza en su iglesia es Dios, es Él, y lo hace muy bien. Ahora, nosotros tenemos ahora este otro título que vamos a ver hoy, y el título de nuestra lección dice: vivan en paz. Así, vivan en paz. Es lo que nos está mandando, ya es otra exhortación para el cristiano. Y la verdad, el que no es cristiano puede tener paz. Esto es imposible. La Biblia nos muestra que hay una paz ficticia. Y Cristo lo dijo: mi paz te dejo y mi paz te doy. Yo no te la doy como aquella que te la dan envuelta como si fuera buena, pero es mala. Yo no la doy como ¿qué? Como el mundo la da. ¿Se da cuenta? Hay una paz ficticia. Hay una paz que da el mundo, pero que no es de Dios. Ahora, ya nosotros vamos a ver, vivan en paz. Por eso es una exhortación a los cristianos. Y el texto dice, amados hermanos, el texto áureo dice así, vamos a leerlo, dice: si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. Una vez más, como dice: si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Cuando ya nosotros vemos la epístola a los romanos, ahí nos habla de la relación del creyente con la iglesia, nos habla de la relación, amados hermanos, de un creyente con otro que no es creyente. Y este texto, la aplicación de este texto es la relación que tiene un cristiano, un creyente, con alguien que no es creyente. Y nosotros tenemos que ver que aquí nuestro texto, seguir la paz con todos y la santidad, tenemos nosotros que saber que está hablando a la iglesia. ¿Quiénes son todos? La congregación que está aquí. Esos son todos a los que se refiere seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, como cristianos nosotros no tenemos por qué estar buscando problemas con los demás. El texto ya nos está diciendo: hasta donde dependa de vosotros, haced lo posible por vivir en paz con todos. Porque muchas veces el cristiano quiere tener paz con los que le rodean, pero los que le rodean, ¿qué? No quieren tener paz. ¿Y por qué no tienen la paz del Señor? Entonces ellos no pueden manifestar lo que usted y yo sí podemos. Porque en nosotros el Señor ha puesto su paz. Así. Entonces nosotros debemos de tenerlo, amados hermanos, presente. La verdad práctica nos dice: en medio de tantas guerras y odio en el mundo, los cristianos debemos vivir en paz, en armonía, tomando en cuenta que el príncipe de paz, Jesucristo, está en nuestro corazón. Estaban algunos todavía aquí cuando el viernes, sí fue el viernes, ¿verdad?, que empezó a sonar la alarma. Yo ya me había ido a la agrícola oriental. Yo ya no vi cómo reaccionaron. Dije: ay, Señor, no me permitiste estar para ver cuántos tienen paz. Porque hay cosas que manifiestan, amados hermanos, si realmente tenemos o no tenemos la paz del Señor. Y suena la alarma, y luego que suena así medio amenazador, así como de muerte: todos vamos a morir, todos vamos a morir. Dice, ay, pero como uno tiene, ¿qué cosa? Si uno tiene la paz del Señor, uno toma las precauciones, eso es verdad, porque también Dios nos dio ¿qué? Nos dio razón.
nos dio la razón. Entonces uno toma las precauciones, lo que uno tiene que hacer, el protocolo que uno tiene que hacer con la ayuda del Señor, pero todo siempre confiando y manifestando la paz de Dios que gobierna nuestros corazones. Y uno lo ve, porque uno lo ve. Yo ya iba en la calle y la verdad la gente entra en pánico, la gente se pone muy mal. La gente se pone muy mal. Entonces uno dice, gracias Señor, porque nosotros tenemos ¿qué? Pues tenemos tu paz. Tenemos la paz de Cristo en nuestros corazones. Ahora, nuestro comentario dice, dentro de las carencias que tiene la gente sin Dios, es la falta de paz. Así, es la falta de paz. Hasta este tiempo, el mundo no disfruta de la paz verdadera, por más intentos que se han hecho. La paz no se ha encontrado, porque sabemos que para que llegue la paz verdadera, la gente necesita venir a Jesucristo, ya que Él es el príncipe de paz. Una exhortación más para los cristianos es que vivan ¿qué? Es que vivan en paz y también que manifiesten ¿qué? Esa paz. Vive en paz y manifiesta esa paz. Ahora, tenemos aquí, busquen la paz con todos y nos dice, número 1, busquen la paz con todos, dice, seguid la paz con todos. Cuando la vida espiritual florece en el círculo familiar y en la congregación, la paz mantiene unidos a los miembros. Pero cuando la falta de armonía atrofia a la vida espiritual de la familia o de la congregación, la paz se ha alejado como una fugaz sombra que cruza los campos. Seguir la paz significa descartar las reyertas, es decir, las peleas, las contiendas. Aquí la exhortación del escritor es seguir la paz con todos, buscar vivir la paz con todos los hombres, se incluyen los enemigos. Así es, el Señor Jesucristo lo dijo en San Mateo 5:44 y 45. Si verdaderamente somos cristianos, debemos buscar la paz. ¿Con quién? Dice, con todos, hay que manifestarlo. Vuelvo a reiterar, vuelvo a aclarar aquí. Es la exhortación para uno, seguir la paz con todos. Pero la realidad es que no todos quieren tener paz ¿con quién? Con uno. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Uno busca la paz. Yo quiero estar en paz con mi hermano. Yo quiero verlo cara a cara. Yo quiero saludarle. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está mi hermana? ¿Cómo le ha ido? Y uno quiere verlos a los ojos. Más de uno a lo mejor dirá, lo bueno que aquí hay 3 puertas. Si ella sale por ahí, yo salgo por allá. Y si él sale por ahí, yo salgo por allá. Y hay muchas puertas, dice. Y así ya no lo veo. No, nosotros debemos, amados hermanos, tener paz los unos con ¿quién? Con los otros. Paz los unos con los otros. Tenemos que manifestarlo, aunque muchas veces los demás no quieran tener paz con nosotros. Pero nosotros tenemos que manifestar lo que el Señor nos está mandando y nos está pidiendo. Entonces, si verdaderamente somos cristianos, estamos hablando de cristianos, si verdaderamente somos cristianos, ¿por qué digo esto? Si verdaderamente somos cristianos, porque a veces le hablamos a un cristiano como si fuera un pagano. Hermano, usted que no tiene a Cristo, venga a Cristo. ¿Cómo? Si es mi hermano es porque ya tiene ¿qué? Ya tiene a Cristo. Esa es una incongruencia. Esa es una incongruencia. Usted es cristiano, ya tiene a Cristo. Usted ya vino a Cristo el Señor. Entonces yo no puedo decir, hermano, venga a Cristo. No, por eso es mi hermano, porque ya tiene a Cristo Jesús. Quien tiene que venir a Cristo es aquel que no ha nacido de nuevo y que todavía no es mi hermano, porque no ha sido lavado en la sangre de Cristo, no ha nacido de nuevo. Entonces, ya cuando nos está diciendo aquí, si verdaderamente somos cristianos, debemos buscar la paz
con todos, en todo lugar, dejar a un lado las diferencias, las rencillas, los rencores y los odios. El consejo es este: si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz. ¿Con quién? Con todos los hombres. Ahora, amados hermanos, el texto y la exhortación que está haciendo a los cristianos, y que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ha llevado a un entendimiento equivocado, pensando que uno se gana el cielo y va a ir al cielo por lo que uno haga. Y esto no es lo que está diciendo aquí. Es lo mismo cuando nos presenta en Primera de San Pedro y nos habla imperativamente, dándonos una orden, cuando nos dice: sed santos porque ¿qué? Sed santos porque yo soy santo. Eso es para un cristiano, para uno nacido de nuevo y que tiene que manifestar el distintivo de la santidad, porque él fue engendrado por el Dios que es 3 veces santo. Ahora, a nosotros como creyentes se nos pide esto porque ya hemos nacido de nuevo. Porque tenemos la paz de Cristo. Cristo nunca le va a pedir a alguien algo que no tiene. Y cuando nosotros manifestamos que tenemos paz con los demás y una vida de santidad, que es lo que estamos nosotros y nos ocupa ahorita, entonces te dice: ese cristiano es un nacido de nuevo. Nacido de nuevo, está en Cristo Jesús. Y tiene que manifestar por ende que tiene paz con los demás y una vida de santidad, porque ya nació de nuevo. No está buscando esto para ser salvo, sino lo manifiesta porque ¿qué? Porque ya es salvo. Entonces, si yo digo: hermano, si buscar la paz con todo y la santidad, si no, nadie verá al Señor, pero lo estoy viendo desde la perspectiva de que mi esfuerzo por hacer lo bueno es lo que me va a llevar al cielo, está usted violentando la doctrina de la gracia y la obra perfecta que Cristo hizo para la salvación del hombre. Es como si uno dijera: es que el Señor, su obra no fue completa. Y yo les pregunto: ¿la obra de la cruz fue completa? ¿Fue perfecta? ¿Fue santa? ¿Fue eterna? Porque dice: una vez y para siempre. Y entonces nos está llevando, amados hermanos, a ese entendimiento que nosotros tenemos que manifestar lo que somos y lo que tenemos. Por eso a partir de aquí, amados hermanos, va a ser esto. En el siguiente versículo va a ser esto. Y está hablando a todos, pero esto va a llevar, amados hermanos, a esto: a manifestar y a presentar y a llevarnos al entendimiento que muchos de estos hebreos tomaron la palabra porque habían nacido de nuevo, pero los otros que no habían nacido de nuevo provocó en ellos amargura. Y ya lo vamos nosotros a ver. Ya lo vamos a ver en el siguiente versículo, cuando dice: mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Por eso uno dice: tenemos que escuchar la voz de Dios, lo que el Señor nos está hablando, y nos dice: seguid la paz con todo. Es verdad que hay momentos en que el cristiano nacido de nuevo tiene conflictos, porque todavía está revestido ¿de qué? De esta carne imperfecta, pero no es nuestro estilo de vida. Cuando nosotros tenemos con nuestros propios hermanos la iglesia, ¿qué va uno y qué hace uno? Lo que nos dijo el Señor: concíliate ¿con quién? Concíliate con tu hermano. Mis hermanos, la verdad usted me cae bien gordo, pero mi Señor me manda a que me reconcilie con usted. Esa es la orden de Dios, es la orden del Señor. Concíliate con tu hermano. Tú tienes que verlo de frente, saludarlo. No tienes por qué sacarle la vuelta, no. Seguid la paz con todos. Y está diciendo, punto número 2, seguir la paz con todo y la santidad.
2, busquen vivir en santidad. Ya tenemos nosotros en nuestra mente la orden del Señor que nos dice, sed santos porque ¿qué? Porque yo soy santo. Otra vez les vuelvo a reiterar, por eso nos está hablando nuestro Padre que nos engendró y nos dio vida nueva. Por eso es que nos habla firme, claro y puntual y nos dice, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. No nos va a pedir algo que Él no nos haya dado. Como si yo le dijera, a ver hermano Rubén, ábrame esa puerta, pero no le doy la llave. Pues no quiero que me la rompa ni me la dañe, porque yo sé que sí la puede abrir, pero no quiero que me la rompa, quiero que me la abra bien, pero no le doy la llave. Estoy siendo incongruente. ¿Dios es incongruente con sus hijos? Jamás, jamás. Él no nos está pidiendo. El mismo Señor Jesús dijo, no deis lo santo ¿a qué? Sí, a los perros. Yo no puedo aplicar mandamientos tan elevados y tan santos a alguien que no ha nacido de nuevo. Yo no lo puedo llamar y decirle, a ver, ¿por qué usted vive así? ¿Por qué usted se comporta así? Yo no puedo. Porque él todavía ¿qué? No ha nacido de nuevo, no aplica para él. Pero la santidad, la obediencia, la sumisión, eso aplica para los hijos de Dios. Y por eso el Señor lo presenta como una exhortación en este caso. La paz y la santidad, y ya nos está diciendo, seguir la paz con todos y la santidad. Nos está pidiendo algo que Él nos dio, no que usted consiguió por sus méritos. Ahora, la santidad no es el estado de perfección ya obtenido. En el original griego la palabra se refiere más bien al proceso de santificación que ocurre en la vida del creyente. Esto se llama santificación progresiva. Leamos otra vez, dice, la santidad no es el estado de perfección ya obtenido, hablando de lo que nos está presentando Hebreos 12:14, En el original griego la palabra se refiere más bien al proceso de santificación que ocurre en la vida del creyente. Esto se llama santificación ¿qué? Progresiva. Es como Dios va trabajando en la vida del creyente desde que nació de nuevo hasta que muere. Y vamos creciendo, creciendo, creciendo en santidad. La santidad en el creyente se presenta de dos maneras. Bueno, realmente la santidad en el creyente se presenta de tres maneras. Son tres maneras, amados hermanos, como nosotros podemos ver que Dios obra a través del proceso de santificación. Y aquí nos está presentando dos, es verdad. Cuando uno acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, llega a la santidad inmediata, o es la santificación posicional, en donde el Señor le da la posición al que nació de nuevo. ¿La posición de qué? De santo. Cuando nace de nuevo, eso se llama santificación inmediata, santificación posicional. Dios le da la posición de santo. Por eso la Biblia, cuando se dirige a las iglesias, dice: a los llamados santos, por la posición que tienen en Cristo. ¿Quién se las dio? Cristo. A partir de ese momento comienza el proceso de la santificación progresiva. Cuando nosotros terminamos nuestra vida en esta tierra y que Dios trabajó en nosotros, entonces participamos de la santificación final. Y eso es glorioso. Eso es maravilloso. Fíjese, vamos a verlo. Santificación posicional o inmediata.
lo que el Señor hace cuando nosotros creímos. Primera a los Corintios, vamos a verlo, Primera a los Corintios, capítulo 6, cómo nos los presenta. Y es importante, amados hermanos, que nosotros notemos lo que la Escritura dice, para que nadie crea que obtiene la santidad por sus méritos, sino es la obra de Dios obrando en la vida del creyente. Dice Primera a los Corintios, capítulo 6, los versículos 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Y luego dice: no te equivoques, no erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores. ¿Qué cosa? Y entonces dice: ¿y esto qué cosa? Erais algunos, tiempo pasado. ¿Por qué tiempo pasado? Alguien hizo algo. ¿Quién lo hizo? Cristo, con su obra perfecta en la cruz. Entonces ya está diciendo el texto: y esto erais algunos, mas ya soy ¿qué? Ahora viene la posición que Dios nos da en la persona de Cristo, porque fuimos lavados con la sangre de Cristo. Inmediatamente dice: mas ya soy ¿qué? Santificados. ¿Se da cuenta? Inmediatamente de la posición está diciendo: ya soy ¿qué? Justificados, declarados inocentes. Es como si recibiéramos un paquete de la obra de Cristo completo para el creyente, para el que ha nacido de nuevo. Fue lavado en la sangre de Cristo. Pero a ese creyente se le dio una posición. ¿La posición de qué? De santo, de santidad. Por eso el apóstol Pablo, amados hermanos, hablando a una de las iglesias, les decía: os ruego que andéis conforme a la vocación con que fuisteis llamados. Si tú fuiste llamado para ser como el perro que se vuelve a comer su vómito, quédate ahí. Pero si tú fuiste llamado a la santidad, entonces manifiéstalo ¿con qué? Con tu vida. ¿Se da cuenta? Cuando después de que el Señor perdonó nuestros pecados y entonces dice: esto eran algunos, mas ya soy lavado, mas ya soy santificado, nos da una posición: mas ya soy justificados. Nos dice, amados hermanos, Hebreos 10:10. Hebreos 10:10 también nos habla acerca de esto. Estamos en la santificación posicional, o lo que conocemos como santificación inmediata, en el momento en que el Señor nos salva. Hebreos 10:10, ¿cómo dice? En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Fíjese, en otras palabras está diciendo esto, ponga atención, dice: pues la voluntad de Dios, así, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿Qué hizo el sacrificio de Cristo? ¿Qué posición nos dio? Santos. Y aquí no estamos hablando todavía de santificación progresiva, estamos hablando de la santificación posicional. Una vez que el Señor nos salvó, Él nos dio esa posición. Es como cuando alguien le dice: ahora usted va a tener la posición de gerente general. ¿Cómo se siente? Se siente feliz. Oh, yo soy el gerente. Iván, nada de Iván. Licenciado Iván, gerente general. Tiene ahora una ¿qué? Una posición. ¿Se da cuenta por qué el diablo muchas veces a muchos creyentes los hace como trapeador? Porque no tienen el conocimiento de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Esto erais algunos. Y no es que uno se crea perfecto, porque por eso continúa el siguiente proceso, que es la santificación, ¿qué? Progresiva. Pero la verdad es que la posición que nos dio el Señor es algo sumamente elevado y especial. Y cuando nosotros llegamos a comprender la posición que recibimos, ya lo vimos aquí, por el sacrificio de Cristo, es decir, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. Nos dio esa posición. Ahora, tome en cuenta esto. Nos hiciera santos. La obra de Cristo. Si yo interpretara el texto de Hebreos 12:14, que yo puedo seguir la paz y la santidad por mis méritos, entonces yo preguntaría, ¿puede alguna persona vivir en santidad sin tomar parte en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Jamás. Nadie puede participar de esta posición a menos que la haya recibido ¿de quién? Así es. Entonces no fue obra mía, sino que yo tengo que vivir en santidad por la posición que tengo. Piense usted en una jovencita que es modelo. ¿Cómo camina? Así, ¿verdad? ¿Y usted cree que si se le encuentra ahí en una de esas tiendas, dígame una tienda de renombre? ¿Cuál? Liverpool. ¿Usted cree que porque ya dejó la pasarela va a andar allá en Liverpool así con las manos todas? ¿Así va a andar? Ella sabe que es una ¿qué? ¿Y cómo va a caminar? Como modelo. El problema es cuando el creyente no conoce y no cree la posición que Dios le dio. Y uno llora y dice, yo no soy santo por lo que yo hice, sino por lo que mi Cristo hizo por mí. A pesar de mi imperfección, de mi limitación y de mis debilidades, tengo la gracia de Dios de ser llamado santo. ¡Qué gracia! ¡Qué glorioso! Por eso es lo que nosotros leemos, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda. Es decir, el sacrificio de Cristo, la ofrenda ofrecida del cuerpo de Jesucristo, fue lo que nos dio esa obra, fue la que nos dio esa posición. Santificación inmediata. Porque eso éramos algunos. Y ya mencionó un montón de pecados. Pero fuimos ¿qué? Lavados. ¿Fuimos qué? Santificados. ¿Fuimos qué? Justificados. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Pero estamos en este cuerpo imperfecto. Entonces el Señor tiene que trabajar en lo que conocemos como la santificación progresiva. Ya tenemos la posición y cada creyente se tiene que comportar por la posición que Dios les dio. Les menciono otra vez lo que dice la Escritura: os ruego que andéis, peripateo, estilo de vida diario, que andéis conforme a la vocación con que fuisteis llamados. Y fuimos llamados con vocación ¿qué? Santa. Pero comienza el trabajo de Dios, la santificación progresiva o experimental. Y nosotros vemos en Filipenses capítulo 1, vamos a leer Filipenses capítulo 1. Fíjate cómo dice el versículo 3, el apóstol Pablo, cuando habla a los filipenses, les dice: doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Ya está hablando a los filipenses y está agradeciendo al Señor por la vida de cada uno de ellos.
siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. ¿Qué día? ¿De qué día habla? El día en que el Señor, ¿qué? Lo salvó. Desde el primer día, dice, hasta ahora. Y entonces ya Él dice, aquí viene la santificación progresiva, dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Hermanos, ¿quién comenzó en vosotros la obra de salvación? Porque es de eso que está hablando aquí el contexto, de la salvación de los filipenses. La inició Cristo y nos dio una posición. Y Él dice, yo estoy confiado que el que inició, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces el Señor va a trabajar durante toda ¿qué? Toda nuestra vida. Y ahí es donde entran las aflicciones para que seamos participantes de su santidad. Y ahí es donde entra la disciplina de Dios para nosotros, para que cada creyente sea participante de su santidad. ¿Se da cuenta cómo nos va preservando? Y viene la aflicción y el Señor nos preserva en su camino. Y Él nos alienta y Él nos anima. Y a veces dice el cristiano que está desanimado, pues yo ya no voy, y ya, pues yo ya no voy a seguir adelante. Y se desaparece como 6 meses. Pero el Señor le manda una aflicción, le da una calentadita así de esas, un cuerito, chicotito nada más. Y aquí está, ay, pidan oración, hermanos, Jorge, ayúdenme por favor. No que no. No que no. ¿Qué hace el Señor? Lo está animando para que sea participante de su santidad. ¿Se da cuenta? Aquí ya entra la santificación progresiva. Por eso es que está diciendo, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, habla de la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso damos gracias a Dios cuando el Señor permite las aflicciones de la índole que sea y está trabajando con nosotros. Y todavía no sabemos cómo vamos a terminar nuestros días, hermanos. En algunos el Señor trabaja con ellos al final de sus días y permite que estén en cama muchos años. Para que participemos de su santidad. Y tenemos nosotros la santificación progresiva. Y el Señor va limpiando nuestras vidas. Y también nosotros, por eso dice, seguid la paz con todos. Aquí en esta parte de Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, precisamente está hablando de la santificación progresiva. Dios hace su trabajo, su obra en nuestra vida, pero nosotros también como cristianos buscamos al Señor y eso limpia nuestra vida. San Juan 17:17 nos dice lo siguiente, Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17, dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en este momento a través de su palabra? ¿Nos está qué? Santificando. Nos está santificando. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y finalmente, cuando acaba la obra del Señor y nos vamos con el Señor, morimos, dejamos esta tierra, somos participantes de la santificación final. Donde ya el pecado, ¿qué va a tener que ver con nosotros? No, ya nada, ya nada. Por eso primera de San Juan, capítulo 3, versículo 2, lo leemos, primera de San Juan, capítulo 3, versículo 2, dice así, dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Fíjese lo que está diciendo. Primero, muy amado, está hablando de los nacidos de nuevo. Ahora esa es nuestra realidad presente. Ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Pero nos está diciendo, pero aún no se ha manifestado, ¿qué cosa? Lo que hemos de ser. Porque todavía estamos en este cuerpo imperfecto. La santificación progresiva sigue siendo en nuestra vida. Dios sigue trabajando en nosotros. Dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, hermano, ese día glorioso llegará. Cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Ahora la pregunta es, ¿cómo es Cristo? Es santo. Es santo. Seremos semejantes a Él. Santificación final. Vamos a participar de la santificación final. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Así. Le veremos como Él es. ¿Se da cuenta? Qué glorioso es esto, amados hermanos, cómo Dios trabaja en nuestra vida. Cuando Él nos trajo, nos puso en una posición que nadie más nos puede dar. Y hoy que tenemos vida, Él está trabajando, ¿qué? En nosotros. Ahora yo quiero preguntarle, si en usted no está trabajando y usted dice que es cristiano, eso sí me preocupa. No es posible que yo soy cristiano, pero el Señor no está trabajando conmigo. Eso no es posible. El Señor siempre está trabajando con nosotros y nos está llevando a ser más como Cristo, como su Hijo. Esto es importante, amados hermanos, que cada uno de nosotros lo tengamos presente. Cómo el Señor trabaja. Ahora, nadie puede... ¿Usted cree que alguien va a participar de la santificación final si no participó de la santificación inmediata o posicional? Pues no se puede. Si el Señor no lo hizo nacer de nuevo y no le dio posición de santo, ¿usted cree que va a participar de la santificación final? Por supuesto que no. Si alguien no está participando de la santificación progresiva, es porque no ha nacido de nuevo. Dios trabaja con sus hijos. Dios trabaja con nosotros. Y lo está haciendo, amados hermanos, hasta el día de hoy. Sigue trabajando. Ahora, la santidad es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así la santidad es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia lo dice, usted lo sabe. ¿Cómo dice la Escritura? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad del Señor. Por eso nosotros vemos la santidad es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchos viven la santidad solo cuando asisten al templo, pero fuera de la casa de Dios viven una vida mundana. Se trata de vivir en santidad en todo tiempo y en todo lugar, porque uno manifiesta lo que uno es. No tiene que manifestar lo que uno es. La santidad también tiene que ver con nuestras conversaciones. Primera de San Pedro 1:15, que dice, amados hermanos, de la siguiente manera. Primera de San Pedro capítulo 1:15 dice, sino como aquel que os ha llamado es que santos, sed también vosotros santos en toda conversación. Nada más que aquí la palabra conversación no tiene que ver con nuestras pláticas. Esta palabra conversación aquí en 1 de San Pedro 1:15 es la palabra griega anastrofé, que significa conducta o estilo de vida. Cuando está diciendo aquí la palabra
sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda ¿qué? En todo vuestro estilo de vida, en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. Es lo que está diciendo, es la palabra griega anastrofé, que habla de conducta. No nada más de lo que uno platica, no nada más de lo que uno habla, sino de toda nuestra manera de vivir. Es lo que está diciendo aquí la Escritura, amados hermanos. Entonces nos dice, la santidad es un reflejo de nuestra comunión con Dios. Yo pondría como primer lugar lo que pusieron como segundo. La santidad es el distintivo que todo cristiano debe ¿qué? Debe tener. Eso es lo primero. La santidad es lo que distingue. ¿Por qué? Porque fue engendrado y nacido de un Dios ¿qué? Santo. Y les he dicho en muchas ocasiones, cuando alguien tiene un matrimonio, tiene a su bebé y uno va y le ve la carita, ¿no? Y la mamá ahí presumiendo a su bebé. Y lo que comúnmente preguntamos, ¿y a quién se parece? No es que seamos chismosos, pero queremos saber. Dice, ¿y a quién se parece? Pues ¿a quién se va a parecer? Pues ellos son los padres. A uno de los dos se va a parecer. Ahora, si nosotros fuimos engendrados de Dios, ¿a quién tenemos que parecernos? A Él. Él es santo. Por eso es que está diciendo, amados hermanos, la santidad es el distintivo que todo cristiano debe tener. Eso lo debe distinguir, porque nació de un Dios que es santo. También nos dice, la santidad es el reflejo de nuestra comunión con Dios. ¿Así? Es el reflejo. Entonces, amados hermanos, cuando la comunión, cuando la relación de un creyente con su Padre Celestial, que es santo, es buena, ¿cómo va a ser su vida de santidad? Buena, elevada. Cuando su relación con Dios no es buena, no va a reflejar lo que debe de reflejar. Por eso aquí está la exhortación, seguir la paz con todos y la santidad. Como diciendo, tú ya naciste de nuevo, pero no estás reflejando lo que ¿qué? Lo que debes. Tú eres mi hijo, pero aquí está la exhortación. Tú no estás viviendo como debes vivir. Tienes que vivir en santidad. Más de un padre le ha dicho a su hijo cuando llega borracho y le dice, ¿cuándo me vistes a mí qué? Sí, le dice, ¿cuándo me viste? Yo te enseñé, yo te di ese ejemplo. Y el padre indignado porque él está tomando una dirección que él no le enseñó. Y nuestro Padre Celestial nos exhorta a nosotros a vivir en santidad porque Él es santo. Por eso es que nosotros vemos, amados hermanos, nosotros vemos aquí lo que nos está diciendo. La santidad es el reflejo de nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está nuestra comunión? Nuestra comunión con Dios es a través de las Escrituras. No leímos que por la palabra somos ¿qué? Santificados. Santifícalos en tu ¿qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Lee usted la Biblia diario? Hermano, si usted no lee la Biblia diario, su comunión no es buena, aunque quiera aparentar que sí. Si no lee la Escritura diario, si no tiene comunión todos los días a través de la palabra con Dios, su comunión no es buena, aunque quiera aparentar lo contrario. Por eso es que el Señor le está exhortando hoy, tú eres mi hijo. Sigue la paz y la santidad, y eso la recibimos de Él, no es un mérito propio. Y le está hablando al que ya es salvo, al que ya nació de nuevo.
Una exhortación para nosotros. Entonces el reflejo, la santidad es el reflejo de nuestra comunión con Dios. La santidad es el distintivo, que ya lo vimos, el distintivo de que todo cristiano debe tener, y la santidad no es apariencia. Pues sí, hermanos, la santidad no es apariencia. La santidad debe ser una realidad en cada creyente. ¿Quiénes aparentaban ser santos? Ustedes lo saben bien. En el Nuevo Testamento. ¿Quiénes? Los que aparentaban así muy santos, se ponían a orar, que todos los oyeran. Sí, los fariseos. Y todos decían, wow, los fariseos son bien santos. Y uno puede decir, ay, el hermano es bien santo. Pero el Señor les dijo, les habló una verdad. Sí, eso es por fuera. Pero por dentro son, ¿qué? Sí, sepulcros blanqueados. Están podridos por dentro. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la santidad no es apariencia, hermano. No es apariencia. Eso es una obra del Señor, ya lo vimos, es una obra del Señor que Cristo ganó, ¿dónde? En la cruz del Señor, para darnos una posición de santos. Y que hoy está trabajando con nosotros, y eso es la santificación progresiva. Y cuando lleguemos al final de nuestros días participaremos de la santificación final. Pero no es una apariencia. Nosotros amamos la santidad porque fuimos engendrados de un Dios santo. La santidad debe ser una realidad en cada creyente. El mandato es este, porque escrito está, ¿qué cosa? Sed santos porque yo soy santo. Esa es la orden, y nos las está dando a nosotros, a cada uno, su comunión con Dios, su vida de oración, comunión con la palabra, con Dios directamente. Por eso el salmista decía, pon a sí mismo tu delicia en Jehová, o deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cómo nos podemos deleitar directamente de la fuente? ¿A través de qué? De la palabra. Y vuelvo a reiterar, porque algunos se deleitan. Hermano, yo me deleito tocando. Sí, pero esas son las cosas de Jehová, Marquito. Está bien que te deleites ministrando, pero no estamos hablando directamente de la fuente. La Biblia dice, deleítate en Jehová. Y eso lo tienes que hacer porque es un ministerio que Dios te dio. Así como el del video, el de la cocina, el del adorno, el que hace limpieza. Uno se deleita en las cosas de Jehová. Y a veces la gente dice, no, hermano, pues yo participo del ministerio musical tal. Tengo una comunión. No, tú no tienes nada. Tu comunión está en la palabra y la oración, directamente de la fuente. Y hay quienes creen que tienen comunión. Yo tengo comunión con Dios porque soy pastor. No, no es cierto. Mi comunión está directamente en la palabra y en la oración. Ahí está. Deleítate a sí mismo en Jehová. Ve a la fuente directamente, ve a la palabra, ve a la oración, platica con Dios. Por eso es que veíamos la santidad en el estado de nuestra comunión con Dios. Y tenemos que participar de ella porque nos los está mandando, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y ya cuando nos dice, sin ella no se podrá ver al Señor. Hermano, ¿usted cree que alguien irá al cielo, alguien va a ir con el Señor si nunca participó de la santificación inmediata o posicional? ¿Podrá ir al cielo? Aunque haya aparentado, pero aparentó mucho que era santo y todos creímos que era santo. ¿Se acuerda usted del joven rico? Dice, oye, ¿ya guardaste esto? Sí, yo. ¿Eres obediente a tus padres? Bastante. Desde que nací, ni lloré para no provocarles problemas. No, ese joven rico era impresionante. Había guardado todos los mandamientos y, oiga, pero el Señor puso el dedo en la llaga. Y en lugar de recibir la salvación, ¿cómo se regresó? Se regresó triste.
se regresó triste. Ahora, sin ella no sé, por eso dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero yo no sigo la santidad y la paz para ser salvo, sino lo hago porque es una exhortación, porque soy ¿qué? Salvo. Y es mi responsabilidad cristiana manifestar la posición que Dios me dio. Porque muchos dicen, ay, mire, fíjese, alguien puede actuar así y decir, ay, no fui a la fiesta porque, ay, quiero ir a la posada y iban a dar premio, una licuadora y lavadora, y entonces no fui, porque yo quiero ir al cielo. Imagínense que estamos hablando de una persona que no ha nacido de nuevo, pero deja de hacer cosas para ir al cielo. ¿Lo va a lograr? No, nunca. Nunca. Porque esto es del Señor, esto es de Dios. Por eso es que cuando el llamado del Señor, fíjese, amado amigo que no ha nacido de nuevo, por eso cuando el llamado del Señor es, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ven a Cristo Jesús. Tú tienes que venir a Él y participar de esa santificación inmediata, para que Él pueda inmediatamente trabajar en ti, santificación progresiva, y modelarte a través de las aflicciones y de la disciplina para que puedas participar de su santidad y verle un día cara a cara. Es una obra de Dios, es una obra del Señor. Y realmente mucha gente es triste, pero hay gente que quiere ganarse el cielo a través de sus ¿qué? De sus obras. La salvación es por gracia y participamos de esa santidad por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, tienes que venir al Señor. Tienes que venir a Cristo. Tienes que venir al Señor. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. La conclusión de estos dos mandamientos es esta: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Solamente el puro de corazón, dice Jesús, verá a Dios, porque lo dice San Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? ¿Y quién es el que puede hacer esa obra en nuestro corazón? Solamente Cristo. ¿Se da cuenta? Solamente el Señor. Dios que es santo puede tener comunión solamente con aquellos que han sido santificados por medio de la obra de ¿quién? De la obra de Cristo. Ya Hebreos 13:12 dice lo siguiente: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es la obra del Señor. Por eso debemos de entender bien Hebreos 12:14. Bien entendido. No es que te vayas a ganar el cielo porque dices, que yo estoy dejando de hacer cosas para ser más santo. No se trata de eso. No se trata de eso. Tú tienes que manifestar lo que Dios te dio, la posición que te dio. Y si no has nacido de nuevo, tienes que venir a Él. Tienes que venir a Cristo Jesús. Necesitamos tener paz con todos y vivir en santidad. Una persona que vive en santidad se debe llevar bien con todos. Y yo le puse aquí un signo de interrogación. Una persona que vive en santidad se va a poder llevar bien con todos. Y la verdad es que no, Si nosotros pensamos en Cristo, la santidad provoca el rechazo de muchos. Hermano, esa es la realidad. Una vida de santidad va a provocar el rechazo ¿de quién? De muchos. Cuando nosotros vemos en San Juan 3:19, porque esto es importante, porque a lo mejor alguno se queda pensando y dice, es que
a mí me rechazan, entonces yo no vivo en paz, yo no voy a ir al cielo. No, no se trata de eso. Nosotros tenemos que escudriñar bien las Escrituras. Dice la Biblia, San Juan 3:19, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Eran malas. Eran malas. Ahora, es verdad, usted no debe ser una persona rencillosa, problemática, conflictiva. La paz es parte del fruto del Espíritu Santo. Ahí nos los muestra en Gálatas 5:22. Todo creyente verdadero está llamado a practicar estos dos mandamientos, la paz y ¿qué? Y la santidad. Aquí no importan los años en el Evangelio o algún lugar dentro de la iglesia. Hermanos, nosotros somos llamados a ser participantes de esto todos los días. Todos los días. Todos los días. Entonces, no importan los años en el Evangelio o algún lugar dentro de la iglesia. Aquí lo que se pide para ver al Señor es vivir en paz y en santidad. Ahora dice, lo que se pide para ver al Señor. No, esta obra la hizo el Señor. Ya vimos aquí, a través de la Escritura, que la obra de la cruz nos puso en una posición. Y ahora yo lo tengo que manifestar por la posición que me fue dada, ¿en quién? En Cristo. Por la posición que me fue dada en Cristo. Así. Entonces, la palabra de Dios es muy clara cuando dice nadie, no importa quién sea, pero si no vive estos dos mandatos, no podrá llegar al cielo. ¿Sabe quién no puede vivir estos dos mandatos? Quien no ha nacido de nuevo. No puede. Para el creyente es una exhortación a vivir en paz y a vivir ¿qué? En santidad. Es una exhortación. Por lo que somos, vivamos en paz, en santidad y con la ayuda de Dios que veremos al Señor. Nosotros tenemos que manifestar, amados hermanos, lo que somos, así con nuestra vida. Por eso cuando uno dice, tú la verdad, tú no has nacido de nuevo. No, hermano, pero yo soy miembro de iglesia, aunque seas apóstol a las naciones. Tu vida, la verdad es que tu vida nos indica que tú ¿qué? Para nada has nacido de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para participar de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Esta es una exhortación que todos debemos poner por obra. ¿Todos quién? ¿Todos quién? Todos los que hemos nacido de nuevo. Alguien que no ha nacido de nuevo, esto no lo puede llevar a cabo. No puede. Esa es la realidad. Por eso debemos saber a qué se refiere con todo. Y se está refiriendo al nacido de nuevo. Esta es una exhortación que todos debemos poner por obra. Y en ese todos me refiero a los nacidos de nuevo. Usted no ha nacido de nuevo, venga a Cristo Jesús. Para que pueda ser participante de su santidad. Ya que nuestra meta final es llegar al cielo para ver a Dios, entonces para poder lograrlo, aquí cuidado, porque esto lo logró ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Nosotros tenemos que manifestar la orden que se nos está dando. Como cristiano, sigue, busca la paz y la santidad. Dice, necesitamos buscar la paz con todos y vivir en santidad. Busque ser una persona pacífica, tranquila. Y ya si hablamos nosotros, eso de busque, amados hermanos, nosotros manifestamos lo que el Espíritu Santo obra en nosotros. Vuelvo a repetir, yo no puedo dejarlos así de... Alguien puede estar maquillado y dice, mire, yo no le hago mal a nadie. ¿Cómo se llaman esas personas? Moralistas. Dice, yo respeto a todos, yo me llevo en paz con mis vecinos. Es más, tiene más pleitos el cristiano que vive al lado mío que yo.
¿Ustedes creen que esa moral le va a ayudar para llegar al cielo? Definitivamente no. Definitivamente no. Y si ya bastantes conflictos hay en el mundo y nosotros debemos hacer la diferencia. Así que pidamos a Dios nos ayude a vivir en paz con todo y practicar ¿qué? La santidad. Reitero, es una exhortación para el nacido de nuevo. Después de que el Señor le animó a través de las aflicciones de todos los héroes de la fe y después de presentarnos la disciplina, que todo eso en la vida del creyente es una bendición para hacernos partícipes de su santidad. Entonces dice, sigue la paz con todo. Es una exhortación para nosotros, para el nacido de nuevo y la santidad. ¿Por qué nos está pidiendo el Señor esto? Porque Él ya nos los dio. Ya nos los dio. Y nos los dio en Cristo el Señor. Por eso dice Colosenses que en Cristo estamos completos, estamos cumplidos. No nos hace falta nada. Entonces, todo lo que Dios nos pide a través de su palabra, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos en Cristo el Señor. Ahora sí, Dios le habla a usted cristiano, nacido de nuevo, que no está manifestando una vida de ¿qué? De santidad. Que su relación está fracturada. ¿Cómo les decía? Que está como la cucaracha, que ya no puede ¿qué? Sí, y uno por más quiere decir, hermano, busque a Dios, ore a Dios, venga a la casa de Dios. Nada más no. Nada más no. Está su relación fracturada. Usted está mal. Usted cristiano nacido de nuevo, su relación es muy mala. Y es la exhortación del Señor. Ya vimos, sean fuertes. Levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Toda la vida va a estar así, decaído, sin fuerza. Y la exhortación del Señor, ahí está la exhortación del Señor. Levántate. Y el Señor sigue, porque el Señor sigue exhortando y haced derechos pasos a vuestros pies. Necesita ser sanado. Sigue la paz con todo. Y la santidad. Pues tienes que ser sanado y restablecer tu comunión con el Señor. Porque no estás manifestando. Porque no está usted manifestando lo que debería. Póngase de pie. Usted que no es partícipe de esto, porque Dios le habla a usted y de una manera especial a usted que no ha nacido de nuevo. Si oyereis hoy su voz. Mire, es la pregunta para usted directamente. ¿Qué va a hacer usted que no ha nacido de nuevo? Usted que no tiene una relación con Dios. Y no se trata de venir nada más al templo, no, usted debe tener una relación con Dios, una comunión plena con Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre bendito, en esta preciosa hora de la tarde ya, nos acercamos a ti dándote gracias por todas tus bendiciones que tú nos has dado en Cristo y que podemos nosotros ser participantes de ellas. Tú nos has dado una exhortación más, seguir la paz con todos y la santidad. La razón es que en Cristo estamos cumplidos, completos. Y no nos estás pidiendo algo que tú no nos hayas dado. Y haces una alusión fuerte a que nadie te verá si no, Señor amado, manifiesta tu paz y tu santidad. Y nadie que no haya nacido de nuevo puede manifestarlo. Necesita de ti. Y tú hablas, Señor amado, a cada vida y a cada corazón.
pero también habla, Señor amado, al salvado, a los tuyos, a la iglesia, al que su relación, su comunión contigo, Señor amado, ha sido fracturada, que no está manifestando, Señor, lo que debería. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Obra por medio de tu palabra y que cada uno, Señor amado, pueda reflejar lo que es la posición que tú le has dado por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu grande amor y misericordia. Obra por tu palabra. Obra por tu palabra. Y sigue, Señor, glorificando tu nombre. En tus manos nos dejamos. Bendice la ofrenda que va a ser depositada, multiplícala. Bendice el dador alegre y despídenos en paz. Que mientras distantes unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén. Ocupen